Normalmente, cuando se aborda la historia de las grandes ideas, existe esta expectativa automática de brillantez y salvación, ¿verdad? Sí, totalmente. Como si la mente humana fuera un, no sé, un faro luminoso que despeja las tinieblas de la ignorancia de un plumazo. Claro, es la típica asunción de que construir un sistema lógico perfecto es el mayor logro posible, algo que es limpio, ordenado y, sobre todo, un lugar seguro. Y esa es la narrativa clásica que se enseña siempre en la academia. La idea de que el acto de pensar eleva la condición humana sí o sí. Ya. Y que alcanzar esa máxima claridad intelectual te da el refugio definitivo contra el caos del mundo y contra la propia fragilidad del cuerpo, claro. Pero claro, luego uno se asoma a las fuentes que tenemos sobre la mesa hoy y tela. Ese faro luminoso empieza a parecerse más a un incendio forestal que lo consume todo a su paso. Desde luego. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en una colección fascinante de textos. Tenemos ensayos históricos, diarios personales y hasta registros médicos. Todo agrupado bajo este concepto de el abismo del pensamiento. Es un título bastante revelador. Y tanto. Y nuestra misión hoy no es para nada celebrar los grandes hitos de la filosofía. Vamos a investigar su lado más oscuro y letal. Exacto. El objetivo, para quienes nos escuchan, es desentrañar esta advertencia histórica que plantean las fuentes. O sea, ¿qué ocurre exactamente cuando el intelecto humano se desconecta de la vida física y se transforma en un monstruo que devora a su creador? Es un giro de 180 grados respecto a lo que se suele estudiar, ¿eh? Porque no estamos hablando de víctimas de la ignorancia o la superstición, que suele ser lo habitual. No, ¿qué va? Aquí las fuentes analizan a víctimas de la hiperlucidez, mentes que funcionaron tan rápido y con tanta potencia que terminaron rompiendo el envase que las contenía. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, porque los textos establecen una diferencia inicial que es vital para no perdernos. Hacen una separación súper radical, casi quirúrgica, entre pensar y razonar. Una distinción fundamental, sí. Según nuestros autores, pensar es un acto vivo. Nace del cuerpo, de la emoción. Uno piensa y a la vez siente. Conecta con la tierra que pisa. Eso es el pensamiento encarnado. Pero razonar, por otro lado, es un bucle abstracto. Es contrastar un concepto con otro y luego con otro, alejándose de la realidad tangible. A ver si me explico. Es como mirar un mapa topográfico. Ajá. Y empezar a hacer tanto zoom, acercándose tanto a las curvas de nivel, que al final es que es imposible recordar en qué país estás y hasta cómo se siente el aire de ese lugar. Lo fascinante aquí es cómo las fuentes identifican el origen histórico de este bucle. Lo denominan el logos de Platón. El famoso logos. Exacto. Para entenderlo sin meternos en jerga académica, el logos se describe aquí como la razón pura, pero elevada artificialmente por encima de la existencia concreta. Es decir, la creencia de que las ideas matemáticas o las formas puras son más reales que una silla de madera. O que el dolor físico, o que el hambre, claro. Y el peligro letal de este logos es que no es una herramienta pasiva en absoluto. Los textos lo describen como un depredador. Madre mía. Es un monstruo frío que actúa como una trampa. Quienes se acercan demasiado buscando verdades absolutas tienen que abandonar su humanidad para poder comprenderlo. Y una vez que definimos a este logos como un monstruo depredador, la historia nos muestra a la primera gran víctima que intentó luchar contra él cuerpo a cuerpo, Friedrich Nietzsche. Nietzsche es el punto de partida perfecto para esto, porque desde sus primeros libros su proyecto vital fue destruir esa razón fría de Platón. Él decía que Occidente estaba enfermo, ¿no? Enfermo de tanta abstracción. Totalmente. Su objetivo era devolverle al mundo la sangre, el instinto, la pasión, lo que él bautizó como lo dionisíaco. Quería reconectar el pensamiento con el cuerpo, que baila. Pero aquí entra la ironía más trágica, y los textos lo enmarcan con su propia cita, esa famosísima frase de «Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti». Una frase que se saca mucho de contexto. Claro, es que él no hablaba de demonios místicos ni de monstruos literales. El abismo era precisamente el pensamiento puro. Porque, a ver, ¿qué hizo Nietzsche? Intentó destruir la abstracción usando abstracción. Exacto. Quiso matar al logos escribiendo docenas de libros, analizando conceptos, encerrándose a teorizar durante años. Acabó luchando contra el monstruo desde dentro del estómago del monstruo. Y esa es la mecánica exacta de su caída.
Claro, no se puede desarmar un laberinto construyendo otro. Es que el cerebro colapsa. Su método requería una hiperactividad constante. Y la consecuencia fue una desconexión total del mundo empírico que tanto defendía. Su incapacidad para mantener relaciones reales fue tremenda. Como el caso de Lo Andrea Salomé, ¿verdad? Sí, una de las pocas personas a las que intentó amar. Ese aislamiento fue el síntoma de que el abismo ya le había devuelto la mirada. Su colapso mental en las calles de Turín no fue un accidente fortuito. Fue el final predecible de un intelecto que, literalmente, consumió toda su energía biológica. Y si conectamos esto con el panorama general de los textos, vemos que Nietzsche no es un caso aislado. Que va en absoluto. Hay un patrón constante. Construir sistemas absolutos destroza a quienes los diseñan. Immanuel Kant es otro ejemplo que mencionan nuestras fuentes. Y es fascinante porque él no quería destruir la razón. No, él quería ordenarla y ponerle límites. El proyecto de Kant, su famosa crítica de la razón pura, buscaba cartografiar hasta dónde podía llegar el intelecto de forma segura. Decir, hasta aquí llegamos, más allá hay espejismos. Eso es. Pero pensemos en lo que implica esto mecánicamente. Es como un ingeniero informático intentando leer, comprender y clasificar cada línea de código del universo usando solo su propio cerebro. Es llevar el procesador al 100% durante décadas. ¿Y el resultado? Pues que al final de su vida sufrió un deterioro cognitivo severo, perdió la memoria, se quebró. El arquitecto de los límites aplastado por los propios límites, sí. Y luego está Hegel, el hombre del espíritu absoluto. Que, a ver, suena casi a secta. ¿Qué es exactamente esto y por qué fue tan letal para él? Para entender a Hegel de forma sencilla, imagina que la historia humana y el universo no son eventos aleatorios, son una gran mente cósmica intentando comprenderse a sí misma a través de los siglos. ¡Guau! Eso es el espíritu absoluto. Así que para Hegel, cada guerra, cada religión, era una pieza de ese enorme rompecabezas racional. Su trabajo fue intentar encajar absolutamente todo en esa maquinaria conceptual. O sea, intentar meter el océano Pacífico en una hoja de cálculo. Exacto. Las fuentes apuntan que Hegel construyó un laberinto asfixiante, no un hogar. Y esa obsesión deterioró su salud física crónicamente. Y ojo, a quienes nos escuchan, es importante destacar que este desgaste extremo cruza todas las líneas ideológicas. Sí, la abstracción pura no tiene preferencias políticas, devora por igual a izquierda y a derecha. Exactamente. Y antes de mencionar a Karl Marx y a Giovanni Gentile, hay que dejar cristalino que aquí no estamos respaldando ninguna ideología, ni de un lado ni del otro. Somos completamente neutrales. Desde luego, simplemente informamos de manera imparcial sobre cómo estas fuentes analizan su desgaste vital. Perfecto, pues abordando a Marx, según los textos, la mecánica de su sufrimiento es reveladora. No fue el sistema capitalista en sí lo que lo destruyó físicamente. No. Fue su propia necesidad obsesiva de comprender el mecanismo económico al nivel más microscópico posible. Esa inmersión tan absorbente en la teoría lo llevó a ignorar su supervivencia básica. Vivió en la miseria absoluta, perdió hijos por enfermedades ligadas a la pobreza y destrozó su cuerpo por exceso de trabajo. La vorágine teórica arrastró a toda su familia. Y en el otro extremo del espectro político tenemos a Giovanni Gentile. Sí, un caso de desgaste, pero a nivel moral. Gentile llevó el idealismo a un extremo tal que el ser humano de carne y hueso desapareció de su ecuación lógica. Su sistema se volvió tan desligado de la empatía que terminó justificando teóricamente un régimen totalitario de corte fascista. Un sistema lógico que extirpó la humanidad compasiva. Pero, a ver, un momento, frena aquí. La filosofía se supone que es una herramienta para liberarnos, ¿no? Esa es la promesa clásica, ¿sí? Entonces, ¿cómo cruza la línea? ¿En qué momento pasa de ser una herramienta a convertirse en un veneno lento? Esa es la pregunta central de toda esta inmersión profunda. La línea se cruza cuando el pensador ya no se conforma con mirar al abismo desde la barrera. Se cruza cuando decide que, para que su teoría sea perfecta, tiene que aplicarla literalmente sobre su propia carne. ¡Ostras! Pasamos de mentes quebradas por sobreesfuerzo al territorio de los voluntarios del desastre, los que hicieron de su muerte una demostración matemática. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante e inquietante. Hablemos de Philipp Meinlander. Las fuentes lo llaman el profeta de la putrefacción. Una tarjeta de presentación bastante intensa, sí. Meinlander elaboró un sistema metafísico extremadamente sombrío.
Según él, existía un Dios primigenio que consideraba su propia existencia intolerable. ¿Y entonces? Entonces, este Dios tomó la decisión de suicidarse. Y nuestro universo, con sus estrellas y nosotros mismos, no es más que el cadáver de Dios descomponiéndose y expandiéndose hacia la nada. Espera, espera. Un Dios muerto en descomposición. ¿Cómo encaja eso en un sistema que pretende ser lógico? Él lo veía como un problema de termodinámica cósmica. Si esa unidad original quería dejar de existir, la única manera era rompiéndose en billones de fragmentos. O sea, nosotros. Exacto. Nosotros somos los fragmentos. Así que, por pura lógica, según él, el deseo más profundo de cualquier ser vivo es volver a la nada. La vida es solo el proceso de putrefacción hacia el vacío. Es de una oscuridad abrumadora, de verdad. Pero lo que hiela la sangre es su coherencia macabra. Las fuentes cuentan que acababa de recibir las pruebas de imprenta de su libro, Filosofía de la Redención. Su obra magna, sí. Y como su sistema lógico ya estaba terminado y cerrado, sintió que el logos no necesitaba más a su cuerpo. Tomó esos ejemplares recién salidos de la imprenta, los apiló en su cuarto como un pedestal y se ahorcó colgándose sobre su propia filosofía. Es la metáfora más literal que existe de ser aplastado por el peso de tu propia obra. Demuestra cómo la lógica pura puede anular el instinto básico de supervivencia. Si la abstracción dice que existir es un error, pues el cuerpo se convierte en un estorbo para la ecuación, claro. Y si Mainlander fue destruido al cuadrar la ecuación, Arthur Schopenhauer fue devorado por una lucidez que lo hizo prisionero. Schopenhauer descubrió lo que él llamó la voluntad. ¿Y qué es la voluntad en términos prácticos? Imagina un parásito gigantesco, ciego y voraz que vive dentro de cada cosa viva. Schopenhauer arrancó la máscara de la razón y dijo que el universo no es lógico. Debajo de todo hay un hambre estúpida que nos obliga a sobrevivir y desear constantemente, pero sin ningún propósito final. O sea, el sufrimiento convertido en ley física. ¿Eso es? El problema es que ver la sala de máquinas del universo de esa forma le pasó una factura biológica severa. Desencadenó una paranoia paralizante. Completamente paralizante. Las biografías documentan que dormía con pistolas cargadas en la mesilla. Escondía dinero por los rincones por pánico a ser estafado. Y veía a las personas no como humanos, sino como avatares de esa voluntad hambrienta. Imagínate vivir así. Su rutina diaria incluía cenar completamente solo en las posadas, exigiendo estar rodeado únicamente por sus perros, para no cruzar ni una mirada con otro ser humano. Es la síntesis perfecta del daño colateral del logos. Ver demasiado resulta ser tan destructivo como estar ciego. Lo encerró en un búnker mental. Y de alguien que se aísla por paranoia, pasamos a quienes se aíslan por convicción pura. Porque este monstruo exige un tributo activo, el asesinato de la felicidad humana. Y el caso más descorazonador de las fuentes es Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo. Kierkegaard es el ejemplo clínico de la mutilación voluntaria. Tenía la felicidad convencional a su alcance. Estaba comprometido con Regina Olsen, una mujer que lo adoraba. Tenían el futuro hecho. Sí, pero él había desarrollado este concepto del caballero de la fe, un individuo supremo que se relaciona directamente con lo absoluto. ¿Y por qué ese caballero de la fe no puede estar felizmente casado? Porque en su marco lógico, la vida burguesa y el amor de pareja anestesiaban el espíritu. Para alcanzar esa conexión con lo existencial, tenías que estar atravesado por la angustia y la soledad radical. El calor humano era una distracción imperdonable. Lo más perturbador es el método que usó. Los textos relatan cómo planeó una campaña de tortura psicológica contra Regina. Se comportó de forma cruel y errática a propósito para que ella le odiara. Quería forzarla a sentir asco. Claro, para liberarla de la carga de amarlo y quedarse él solo con su misión filosófica. ¿Y cómo acabó el gran caballero de la fe? Desplomado en una calle de Copenhague. Murió joven, consumido y sin un solo amigo al lado. Todo sacrificado en el altar de un concepto. Y esto, claro, plantea una pregunta muy seria si miramos a todo el existencialismo posterior. A ver, Siempre se nos enseña que el existencialismo celebra la libertad humana absoluta. Pero a nivel neurológico, ¿predicar una libertad incondicional no es la carga más aplastante de todas? los registros médicos de estas fuentes lo confirman con Jean-Paul Sartre. Él afirmaba que estamos condenados a ser libres. Condenados. Esa es la palabra clave. Claro, porque ser libre significa que cada segundo, desde elegir un café hasta una postura política, exige un juicio consciente. Eso da una fatiga cognitiva monstruosa. Y para sostener ese ritmo inhumano, Sartre dependía de un consumo masivo de anfetaminas y alcohol.
El cerebro le pedía una energía que su biología no tenía. Terminó ciego y con el cuerpo destrozado. La libertad absoluta es radiactiva, y Albert Camus, la otra gran figura, teorizó sobre el absurdo de buscar dignidad sin propósito. Su propia muerte parece una broma de su sistema. Se estrelló contra un árbol con su coche, llevando su novela inacabada en el maletín. Es la fricción letal entre las ideas y la carne. Y las fuentes también hablan de los invisibles, jóvenes prodigios como Michel Steider o Weininger, aplastados antes de madurar. Los dos se suicidaron a los 23 años, es una tragedia tremenda. Michel Steider demostró lógicamente que la comunicación real es imposible, y una vez que su cerebro lo aceptó como verdad, entregó su tesis y se pegó un tiro. Ostras, si el aislamiento es ley matemática, ¿para qué vivir? Exacto. Y Weininger se quitó la vida en la casa de Beethoven, abrumado por el peso de sus propias conclusiones. Son sistemas demasiado masivos para cerebros tan jóvenes, como meter el motor de un transbordador en un coche de papel. Y esto nos lleva a un último caso, que cambia un poco el tono pero mantiene el drama biológico. Gilles Deleuze. Deleuze es muy interesante porque él rechazó toda esta angustia. Criticó a Platón y a Kant por crear máquinas de generar tristeza y culpa. Él quería todo lo contrario, ¿no? Sí, se propuso construir una filosofía del deseo afirmativo, de la vitalidad y de la alegría. Quería que el pensamiento expandiera la vida. Entonces, si su sistema era para afirmar la alegría, ¿cómo cayó en el abismo? Por el simple y frío límite de la biología humana. La filosofía de Deleuze exigía una velocidad y una intensidad mental brutales, pero él padecía una enfermedad pulmonar gravísima. Las crónicas de sus clases son sobrecogedoras. Describen a un hombre cuya mente iba a la velocidad de la luz, pero para el cual cada respiración era una batalla. Dar clase era una tortura física. Ese es el corazón del problema aquí. El final de Deleuze no fue un gesto romántico. Él decidió quitarse la vida saltando por una ventana, porque ya no soportaba la asfixia. Fue pura biología imponiendo un límite. La mente a 1000 por hora y el cuerpo, literalmente, sin oxígeno. Entonces, ¿qué significa todo esto? La advertencia de las fuentes es clarísima. El pensamiento abstracto en estado puro no es un refugio, es un entorno hostil. Un depredador. La filosofía no destruye a quien la usa como herramienta, pero aniquila a quien se entrega a ella olvidando su naturaleza animal. Quien persigue la abstracción pura y olvida el placer de comer, de dormir 8 horas o el calor humano, acaba cavando su propia tumba con una pluma de oro. El logos sigue ahí fuera, abstracto y voraz, esperando al próximo intelecto que crea poder meter la vida orgánica en una caja conceptual sin salir herido. Hay que recordar el anclaje material para la gente que está al otro lado escuchando. El mundo físico, con sus manchas, nunca encajará en la teoría perfecta. Y, para cerrar, hay una reflexión provocativa que creo que surge de todo esto. Dime. Hemos analizado a eruditos de siglos pasados, gente que se aislaba con velas y montañas de papel. El riesgo de ser devorado por la abstracción era cosa de una pequeña élite. Claro, la mayoría estaba ocupada trabajando con las manos. Estaban a salvo del abismo. Pues observemos el presente. Hoy nuestra existencia transcurre muchísimo en espacios virtuales. No hace falta leer a Hegel para operar en la abstracción pura. Es verdad. Interactuamos como perfiles sin cuerpo, priorizamos algoritmos y métricas de aprobación, mientras dejamos el cuerpo físico estático, encorvado en una silla frente a la pantalla durante horas. La mecánica es asombrosamente similar. El logo se ha camuflado en las interfaces digitales. Exacto. ¿Acaso no nos estamos convirtiendo todos masivamente en filósofos del abismo sin darnos cuenta? Ese monstruo que exige inmovilidad a cambio de existir en la información pura, tal vez nos esté devorando a través del monitor. Es para pensarlo, desde luego. Así que es vital detenerse cuando sentimos que hemos hecho demasiado zoom en el mapa digital. Hay que apartar la vista de la pantalla, plantar los pies en el suelo y recordar cómo se siente respirar. Mantener la mente curiosa, sí, pero el cuerpo anclado. Obligatorio.